Idalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, padre. ¿Y tú? San Una José. encarnación del maestro Saint Germain es San José. Entonces estamos hablando que San Germán es más hacia nuestro presente, pero él Sí, era el Señor José, el papá de Jesús. y la metafísica estudia más allá de la física, lo que nosotros no podemos ver y tocar, pero que existe. El simple hecho de agradecer te pone en un buen estado, elevas tu frecuencia y comienzas a tener un día, empiezas a traer cosas diferentes. Y él habla de cómo fue esa vida cuando él tenía al maestro Jesús chiquito. Muchas religiones están esperando que venga Jesús a encarnar y Exactamente. otra vez, pero eso ya no es, o sea, ahora Es es el Cristo, Claro. o sea, es cuando entras en tu despertar de conciencia que Ajá. regresa el Cristo. el Cristo. Bienvenidos a Cinco Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes en el aquí y el ahora porque hoy tengo una invitada especial, Idalia Zapata, que nos viene a compartir el tema metafísica. Idalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, padre. ¿Y tú? Excelente, pues aquí estamos, nos vienes a compartir un tema interesante. Yo sabía que esa cara la había visto en algún lado. Ahorita que nos pusimos a platicar, coincidimos con que andábamos por allá en el BKS Dale. bachateando Bachateando y y salsa. salseando. Sí. Qué chiquito es Así el mundo, es. ¿no? Así Y aquí es. se comprueba lo que tanto enseño yo de manera... A mí me gusta mucho lo que son las leyes espirituales, una de ellas la ley de la atracción, y va de la mano con todo lo que es la metafísica, que es el tema que nos vienes a compartir. Entonces, todo es atracción, ¿sí? Entonces, prácticamente podamos haber coincidido por allá en el BKS bailando salsa y bachata. Dale. Y por ley de vibración también, porque andamos, nos gustan esas cosas y pues bueno, aquí nos encontramos con esa vibración de la música, del baile y bueno, y ahora de estos temas. Y fíjate que no fue casualidad que te haya encontrado. Yo por ahí te encontré en las redes sociales y todo es vibración, todo es frecuencia. Y ahorita vamos a entrar en materia para que nos comiences a explicar ese gran poder que tenemos todas las personas Claro. para poder utilizar el poder de la palabra, el poder de nuestra energía, el poder del pensamiento, información que nos han compartido los grandes maestros. Pero ahorita lo que queremos saber es que nos expliques quién es Idalia Zapata. Muy bien. Idalia Zapata, pues es una mujer que se dedica al área de las tecnologías de la información, que le gusta bailar, que le gustan las manualidades, la decoración, que le gusta hacer ejercicio, la actividad física y bueno, pues que por circunstancias, ¿verdad? Que como decimos, los tiempos de Dios son perfectos, pues bueno, me vine a encontrar con estas enseñanzas espirituales de metafísica, enseñanza interna y pues bueno, ahora metafísica es una de esas actividades que yo integré a mi vida y que pues forman bastante parte de mi vida en todo el tiempo. Se puede decir que estamos como que en la misma frecuencia, ¿no? En el mismo Así canal. es, sí. Porque compartimos mucha información o muchas cosas, por ejemplo, el deporte, el baile, las leyes espirituales, la metafísica, Sí. todo cae en sincronía. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo llega toda esta información a la vida de Idalia? ¿Cómo fue tu proceso De acercamiento. el acercamiento de esta Sí, información? sí, es bien interesante porque a cada persona tiene su vivencia de cómo, pero sabes que yo tenía una situación personal en mi casa y también cosas que uno tiene, ¿verdad? Cuando está joven, ¿verdad? Dicen, estás chavo y andas con un montón de cosas. Entonces, de tanto que le das vuelta, te llegas a preguntas más profundas, ¿no? Entre más tienes la situación y ves que no se resuelve, empiezas tú en ese como adentramiento, ¿no? Es que tiene que resolverse, tiene que ver algo más. Entonces, en ese momento uno empieza a mover la energía. Uno no se da cuenta, pero uno empieza a mover. ¿Por qué? Porque envías preguntas.
Entonces, en ese envío de preguntas que tú haces, pues la vida te va dando respuestas y te empieza a mostrar camino por aquí y por acá. Y me tocó que una de mis amigas, ella estaba yendo con una persona que era orientadora familiar y me decía, oye, ¿por qué no vas con esta persona a ver qué te comparte? Y yo nunca había tomado ni una terapia o ha ido con psicólogo, cosas de ese tipo, jamás. Entonces dije, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? Entonces voy y platicando ya con ella, ella me empieza a hablar justamente del poder de la mente. O sea, ella me decía, es que tú tienes que poner en tu mente y tu atención en lo que tú quieres. Tú tienes que dar gracias por lo que tienes y eso poco a poco te va a ir sacando de ese estado. Y ella me decía, tú háblale a tu cuerpo cuando tengas una dolencia física, ay, gracias Padre por la salud de mi cuerpo, que funciona muy bien y todo. Entonces, todo eso fue algo que me movió muchísimo, ¿no? Porque me llamó mucho la atención. ¿Fue la primera vez que tú escuchaste algo así? Así Jamás es. habías escuchado que tus pensamientos tenían poder, tu palabra tenía poder. Vaya, que tú tenías el poder de transformar tus circunstancias. Fíjate que de niña no lo conciencia uno, como que lo observa o se acuerda, ¿no? Pero, por ejemplo, de chiquita me pasaba, no sé, 8 o 10 años, que jugando o que decíamos que iba a suceder esto o lo otro, y sucedían las cosas. Entonces, como son cosas de niños, pues uno se ríe y dice, ya no digas, porque va a pasar. Pero tú te vas observando, entonces ahorita como que empiezas a ver que se movían cositas porque hacía ese chispazo del pensamiento y sentimiento, aunque tú no lo sabías, no sabías que eso provocaba, Al pero igual no lo sabíamos sucedía, de niños de manera claro, consciente, de manera pero consciente. de niños traemos toda la información, Sí, ¿no? porque está uno en su estado más puro, no tiene tanta programación mental, digamos, o tanta información como ahora, ¿verdad? Entonces es como más natural. Sí. Fíjate, es muy normal que cuando entremos en un despertar de conciencia, es porque traemos una adversidad o tenemos un conflicto que ya nos sobrepasó y es ahí donde surgen las preguntas. Y comenzamos a hacer preguntas sin saber que van a comenzar a llegar las respuestas porque no somos conscientes. Claro. Entonces, el universo todo el tiempo nos está mandando la información o las respuestas. Aquí el asunto es quién está despierto para ver la comunicación que surge. Llámale Dios, llámale la divinidad, el ser superior, sí. Pero respuestas siempre tenemos. Ahora, ¿cómo comienza a cambiar tu vida cuando empiezas a tener este contacto con la información? Sí, fíjate que ya después ella me comparte cómo es que se llama todo eso y me da un nombre y me dice es metafísica. Y entonces, empieza a tener forma. Ahí ya, entonces ya ahí es algo para buscar, ¿no? Entonces, ya no me dio ella más detalles y tal, ¿no? Pero yo me puse a buscar. Entonces, ya buscando en internet, yo me encuentro con la página del Centro Metafísico de Bienestar Integral, que es donde estás ahorita. Que es donde estoy ahorita, que lo lleva mi facilitador Román Calapis. Y entonces yo empiezo a escuchar todos los videos que sube, todos los temas que trata, y yo lo conozco solamente por voz. O sea, escucho su voz y ahí me pongo yo a escuchar un montón de videos. ¿Eran así como nomás ponía una imagen y ponía audio? Sí, no, fíjate que había unas charlas en las que sí, en el video sí salía su persona y dando la actividad con un grupo de estudiantes, y en algunos otros solo se estaba proyectando lo que era la presentación en PowerPoint. Ok. Pero sí se escuchaba la voz. Entonces, yo lo que hacía en ese tiempo era que yo estaba trabajando, pero yo estaba escuchando los audios. Yo estaba trabajando y escuchaba los audios. Y es así como escuchar un audiolibro, ¿no? Exacto. Entonces, se te empieza a quedar un poquito de lo que escuchas, vas como que lo vas poniendo un poquito en práctica, y después como de unos 6 meses, ya es cuando digo, oye, esto está moviendo cosas, esto está interesante, ¿sabes qué? Voy a ir. Y entonces empiezo a mandar información y empiezo, o sea, en el año, en 2019 yo empiezo a ir. Pero empiezo desde enero, o sea, me agarré el año de que voy a empezar con el pie derecho y me meto. Eso fue como que tu propósito del fin de año, Ándale, ¿no? O sea, fue como que, bueno, vamos a ver. Y ya entro, y cuando yo llego al centro, el primer día fue así como que, wow, o sea, yo me sentí muy emocionada cuando fui el primer día. Y hay una librería disponible ahí que te ponen material, te pone libros, te ponen heptarios, te ponen láminas de seres de luz y todo.
y está ahí disponible. Entonces, ese día, después de la charla, yo me compro un libro y dicen, ¿verdad?, que cuando tú vas y ves libros de enseñanza espiritual, dicen, oye, ¿cuál me compro? El que te vibre, el que te diga, este es. Entonces, los estudiantes les decimos, mira, este trata de este trata de esto otro, pero ellos eligen. Entonces, yo el primer librito que compré fue el libro de oro del maestro Saint Germain. Ese fue el primer libro que yo tomé. El libro de oro, así se llama, sí lo he visto mucho. Sí, y ese libro, pues bueno, está contenido ahora en un compendio que ya hizo el profesor Rubén Cedeño de 8 tomos, que es el Sagrado Libro del Yo Soy. Pero ese fue el primer libro que yo tomé. Y ya desde ahí yo empecé a ir a actividades regulares. Más o menos cada 15 días teníamos actividad ahí con Román. Y pues ahí fue donde empiezas a aplicar todo. Y es justamente lo interesante de eso es que cuando tú empiezas a aplicarlo, es como si destaparas algo que estaba ya atorado y empieza a bajar toda esa energía y de cosas que tú no dejabas, o que tu personalidad, que era la que siempre está activa, no te deja. No permitía que fluyera. Claro, no dejaba que todas esas cosas buenas y esas bendiciones, que es el contacto que te provoca tu conexión con la divinidad, fluyan a tu vida. Y eso es bien interesante porque son manifestaciones y tú lo empiezas a ver. Se puede decir que hubo un antes y un después de haber comenzado a llevar, pues tienes que practicarlo, ¿no? Claro. Tienes que hacer prácticas. Sí, sí, sí. ¿Cómo empiezas a ver los cambios en tu vida? Porque supongo que tenías se puede decir que un bloqueo que no te dejaba avanzar en cierta área. Sí. Por eso surgen tus preguntas. Claro. Y comienzan a llegar las respuestas. Pero, ¿cómo qué cosas comenzaste a ver que comenzaban a cambiar? Pues, fíjate que yo tenía una vida, como quien dice, muy, muy orientada, enfocada a mi persona. O sea, yo trabajaba, pero a mí me gustaba mucho viajar. Me gusta mucho viajar. Y en ese tiempo, pues yo me iba de viaje con mis amigas, yo iba a mis clases de baile y yo tenía ese círculo, pero me despegué, digamos, en ese momento un poco de las cosas espirituales. Entonces, si tenía situaciones personales o con una pareja o cosas en mi casa o algo, emocionalmente no las llevo igual. O sea, si fue un antes y un después de cómo las llevaba y cómo las empecé a llevar después. Porque cuando tú las tienes antes de estos estudios, tu personalidad siempre va a ser reactiva. O tiendes a estar a la defensiva, a tener sentimientos tóxicos, de odio, a lo mejor de tristeza. Y eso hace que a la personalidad le cueste salir. Entonces, cuando empiezo con estos estudios y uno empieza a comprender que no eres tus emociones, que no eres tus pensamientos, que no es tu cuerpo, entonces ya empiezas a tener tu comprensión de que realmente eres una divinidad, entonces que tú tienes que llevar ese control de tus emociones. Y claro, con las herramientas, porque a base del decreto y de la negación de lo que no quiero y de lo que sí quiero con la afirmación, es como tú vas logrando ese equilibrio. Y ahí es donde tú empiezas a verlo. Empiezas a ver los cambios. Claro. Yo sé que en este momento hay personas que se han de estar preguntando, ¿pero qué es metafísica? O sea, ¿de qué están hablando? Sí. ¿Sí me explico? ¿Cómo nos podrías englobar el tema de metafísica? Por ejemplo, ahorita Daniel pensaba que era física, literalmente la ciencia de física. Pero tú, ¿cómo podrías, para las personas que saben poquito o están totalmente en ceros? Metafísica es una filosofía de vida, de pensamiento positivo, es prácticamente una forma de llevar una vida feliz a través de la práctica de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar metafísica, tú empiezas a poner en práctica los aspectos o virtudes de Dios, ¿verdad? Que lo estudiamos como los 7 rayos, que es buena voluntad, rayo azul, rayo dorado, sabiduría, amor, rayo rosa, pureza, rayo blanco, rayo verde, de la salud, rayo oro rubí, misticismo, devoción a Dios, provisión, y el rayo violeta, que es la libertad y la transmutación. Entonces, a través de toda esa práctica, tú empiezas a mover la energía de tu mundo. Y la metafísica estudia más allá de la física, lo que nosotros no podemos ver y tocar, pero que existe. Por ejemplo, no podemos ver propiamente nuestros pensamientos o no son tangibles, pero los puedes percibir.
o tus sentimientos también, o el aire, o sea, lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. Entonces, todas esas cosas son cosas metafísicas. Prácticamente es lo que está más allá de lo físico, más allá de lo que nuestros 5 sentidos puedan percibir. Y digamos que esos 5 sentidos que son de la personalidad es lo que alcanzan a percibir, porque ya cuando empiezas a hacer un trabajo interno o un desarrollo interno, ya tu conexión empieza a hacer esa percepción de sentidos cuando tienes un trabajo muy avanzado, ¿no? Por ejemplo, cuando ya activas tu glándula pineal o algo así que ya puedas ver, como decía Leo, ¿no? De las caricaturas de los Thundercats, pero más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente, sí, o sea, lo puedes percibir, pero por ejemplo, necesitaría una persona a lo mejor con muchísimo desarrollo interno, como maestros que conocemos que existieron en la India, Ramana Maharshi, o sea, que ellos se dedicaron enteramente a eso y alcanzaron ese nivel de conciencia tan alto. Fíjate que una de mis autoras favoritas es Florence Scovel Shinn. Sí, por ahí una vez me prestaron hace, no sé, como unos 10 años o más, el libro El Juego de la Vida y cómo jugarlo. Y prácticamente se basa en pura información metafísica, incluso que vienen en las escrituras, dándoles una interpretación metafísica. Porque a veces nos venden otro tipo de interpretaciones donde ya se perdió el mensaje. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y es muy puntual porque la metafísica es muy práctica y la forma en la que tú puedes adquirir metafísica está con palabritas muy sencillas. Por ejemplo, la enseñanza de Florence es muy práctica y es muy fácil de que alguien la pueda digerir y entenderla y ponerla en práctica. Y pues bueno, uno conoce también a veces que hay conceptos de metafísica o que hay desde Aristóteles y todo, y entonces se empiezan a enredar con un montón de filosofía y pues ya no es práctico. Sí, ya no es práctico. Entonces, ¿tú qué haces con toda esa información? Te embromas más, ¿no? Y de lo que se trata es que sea práctico, claro. Sí, yo de hecho, la información que yo comparto, yo no comparto tanto algo así como para filosofar. Yo comparto herramientas que tú puedas usar el día a día para que tengas algún resultado. El simple hecho de agradecer te pone en un buen estado, elevas tu frecuencia y comienzas a tener un día, empiezas a traer cosas diferentes. Entonces, la metafísica, por ejemplo, los libros de Connie Méndez, de Neville Goddard, casi todas esas enseñanzas me gustan porque son aplicables. Sí, y que son, como le llaman en la metafísica de Connie Méndez, que son palabritas de a centavo, ella así lo decía, porque justamente todo era muy práctico. Tú te lees un capítulo de un libro de Connie Méndez y o sea, está clarísimo, o sea, un adolescente a lo mejor que lo lea también le puede entender y está muy práctico. Entonces, toda esa línea que maneja Connie Méndez fue instrucción que recibió de Emmett Fox, que fue su maestro físico, y pues Connie Méndez pues fue gran amiga del profesor Rubén Cedeño, y pues también de alguna manera fue su maestra, le compartió. Ella es venezolana. Sí, me acuerdo. Ajá, era venezolana, y pues de ahí sigue la línea, ¿no? Emmett Fox, Connie Méndez, Rubén Cedeño, es la línea que llevamos en el centro, ¿verdad? De metafísica. Ok, entonces, en el 2019 tú comienzas, se puede decir que tu camino, ya más formal, porque a lo mejor, bueno, ya tú empezabas a hacer tus investigaciones, pero tú dices, voy a comenzar el año con el pie derecho, haciendo transformación interior. Yo pienso que esa es la forma más correcta de hacerlo, ¿no? Porque a veces queremos mover las situaciones allá afuera, pero nos olvidamos de la parte interior. Sí, es que fíjate que es muy interesante porque la vida todo el tiempo nos pone cosas, pero siempre, la gente está distraída, estamos distraídos. En un cierto momento estábamos dormidos. Dormidos, sí, por eso se dice, ¿no? De que se despierte ese Cristo interno, esa alma, porque lo tenemos en potencia, o sea, todos tenemos esa divinidad dentro, pero está como dormido, que es justamente como la parábola de Jesús, ¿no? Que está Jesús con sus discípulos en mar abierto y viene la tormenta y Jesús dormido de lo lindo y todos así alborotados, espantados, y dicen, pero es que ¿cómo que estás dormido? Y dice, a ver, aquíétense, ¿por qué están tan alterados?
O sea, es justamente lo que representa cuando nosotros estamos dormidos y estamos con todo el embrollo, ¿no? de las cosas. Y podemos nosotros, bueno, siempre les compartimos a los estudiantes, hay formas en las que tú puedes ponerte en contacto, o digamos que hay formas prácticas que la vida nos da, porque a veces no necesariamente tenemos que llegar a tocar fondo con algo que sea algo muy fuerte para que nos sacuda la conciencia, ¿no? Sino que a veces te puede llegar a través de una persona que te comparte un libro, te comparte un mensaje, te comparte un consejo, algo que te haga cambiar un poco tu manera de pensar, o al menos que lo consideres para que lo pienses, y ya eso es algo que la vida te pone de una manera, pues digamos que más suave, ¿no? Pero pues ya depende de la personalidad de cada quien, hasta dónde o hasta qué punto le toca aprender o llegar a esto. Ajá. Sí, no es necesario que toquemos fondo para entrar en un despertar de conciencia. Claro. Puede ser que a lo mejor te está yendo bien, pero dices, todavía necesito, o sea, Ándale, pienso hay que algo más. hay algo más. Sí. Ese hay algo más es como que empiezas a abrir más puertas, ¿no? El universo te dice, claro que hay algo más. De hecho, una de las preguntas que yo me hago al levantarme es ¿qué más hay para mí? ¿Qué más? ¿Cómo puedo mejorar esto aún más? De hecho, el próximo invitado que vamos a tener aquí, hablamos de ese tema, o sea, el hacerte las preguntas, el universo te responde con experiencias, ¿sí me explico? ¿Cómo puede mejorar esto aún más? Y ¡pum! Sí, ahí viene. Y Dalia Zapata nos comparte formación valiosa, ¿sí me explico? Entonces, bueno, empiezas tú en el 2019, tu carrera formal. ¿Cuándo decide Dalia Zapata compartir su desarrollo, su despertar, transmitírselo a más personas? Porque ya ahorita ya estás formalmente compartiendo información ahí. Sí. Recuérdanos cómo se llama el centro. ¿Dónde estás? El centro es Centro Metafísico de Bienestar Integral, Centro Hilarión. Ahorita no tenemos un centro fijo, digamos, como un lugar donde tengamos actividades regulares, pero estamos dando actividades en línea a través de los canales del Centro Metafísico, y presenciales es una vez al mes, de momento, en el Hotel Monterrey Macroplaza. Ahí estamos reuniéndonos de momento. Y sí, o sea, antes de pandemia, de hecho, teníamos un centro que estaba por ahí en Vallarta, ya tenían bastantito tiempo ahí. Y yo entro en enero, pero en mayo, llega el 1 de mayo, que había un festival que era el aniversario de la ascensión coronación del maestro Saint Germain. Okay. Entonces, pues se hacen actividades, y entonces ahí es donde se nos hace la invitación a los estudiantes de que si queríamos participar, de compartir enseñanza. Entonces fue la primera fue vez. Como que tu inicio en el proceso de compartir información. Y entonces pues cada quien, ¿verdad? A su libre albedrío y a lo que su Cristo interno le movió, escogió un tema y lo compartió ese día. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer tema? Sí, mi primer tema fue sobre el maestro Saint Germain, sobre su vida con su encarnación como San José. Y él habla de cómo fue esa vida cuando él tenía al Maestro Jesús chiquito. O sea, habla justamente de eso. Y él decía que cómo algo tan grande estaba contenido en algo tan pequeñito, porque él veía al Maestro Jesús así chiquito. Él es una encarnación. Él era José. Él fue San José. Una encarnación del maestro Saint Germain es San José. Entonces estamos hablando que Saint Germain es más hacia nuestro presente, pero él era el Señor José, el papá de Jesús. Sí, es que los maestros ascendidos, o bueno, los maestros de sabiduría que se estudian, como el maestro Saint Germain, como el señor Gautama, como el maestro Jesús, son seres que alcanzaron justamente ese estado, ese grado de ascensión, de conciencia, de despertar al 100% su Cristo interno, pero que tuvieron un proceso de encarnaciones para llegar a ese estado, ¿no? Entonces, se sabe de muchos de estos seres
cuáles fueron sus encarnaciones pasadas. Y por ejemplo, en el caso del maestro Saint Germain, una de sus encarnaciones fue como el señor San José. Señor San José. Entonces él recuerda cuando tenía... Oye, qué importante es investigar acerca de los maestros, ¿no? Porque a veces nomás los conocemos por un libro, por la información o por lo que alguien escribió de ellos. Pero conocer la información personal... Sí, y fíjate que lo que te apoya mucho de saber cuáles son sus encarnaciones es justamente para que uno comprenda que no nacieron ellos siendo maestros, sino que tuvieron un proceso de evolución y de comprobación de todo esto, de desarrollo, y que nosotros estamos en eso. Entonces, ellos te comparten una instrucción porque ellos ya pasaron por todo ese proceso y te dicen, mira, aquí está la herramienta, cómo la trabajes. Entonces es una comprobación que ellos ya hicieron, te la comparten y es libre para que tú lo pongas en práctica, para que tú también alcances. Y muchas veces nos han vendido el regreso de Jesús. En la metafísica se enseña el regreso de tu Cristo interior. Claro, es que como se hace alusión al Cristo, como Jesús el Cristo, se hace como que la segunda venida del Cristo. Pero Jesús recibió digamos, ese nombre del Cristo, pero porque se hacía referencia a que era el ungido de la gracia de Dios, porque era un hijo de Dios, porque estaba manifestando toda esa divinidad. Entonces, la segunda venida del Cristo es en conciencia. O sea, en muchas religiones están esperando que venga Jesús a encarnar y otra vez, pero eso ya no es, o sea, ahora es el Cristo. Claro. O sea, es cuando entras en tu despertar de conciencia que regresa el Cristo. El Cristo, que surja esa divinidad y que se manifieste ese Cristo. Entonces, ese es el desarrollo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ya el tiempo que cada persona tenga, pues es diferente, y ahorita pues hay muchísimos niveles de conciencia evolucionando. Entonces, aquí la cosa es, yo siempre les digo que yo lo veo como una escalera enorme, montón de escalones, y en cada escalón hay un montón de gente, unos con estados de conciencia más altos, otros más bajos, pero aquí la cosa es que los que están arriba volteen hacia abajo para jalar a los de abajo. Incluso a veces uno piensa que está despierto, pero a veces da unos tropezones y se cae. Sí. Entonces nunca acabas de despertar. Obviamente es una evolución donde con el paso del tiempo ves un crecimiento ya más sólido. Pero cuando estás despertando que dices, no hombre, yo ya desperté, ¿cuándo? No. O sea, estás en proceso. Yo también me he caído muchas veces y de repente digo, oye, espérame, ya estoy regresando a los patrones de conducta, de pensamiento y emociones pasados. Es que fíjate que uno a veces como que se confía. Dicen los maestros que no hagamos confianza, que estemos alertas al gusanillo del orgullo, dice. Porque a veces a lo mejor también cuando estamos en esto es como que, no, ya me lo sé, no sé cuánto. Y el ego de la personalidad, y entonces empiezas a bajar la guardia. Y ahí es donde te das cuenta de que, oye, no. En metafísica lo primerito que se enseña, o lo que siempre, y es una constante, porque aunque sea pilares, los pilares de la metafísica, es algo para trabajar todo el tiempo, porque si eso no está reforzado, ahí es donde vienen las caídas, que es el pensamiento positivo, la negación de lo negativo, y es lo que el profesor Rubén Cedeño ahora está reestructurando muchas palabras y muchas cosas de los libros que se adapten justamente a los tiempos, porque esto está bastante movido. Y hay algo que estudiamos que es el cuadrante de causación, que es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Y eso es Tiene algo... que estar alineado todo. Claro, y es algo que tenemos que estar pendientes, observando todo el tiempo. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué siento esto? Comenzar a cuestionar toda la información que venimos observarme. ¿Por qué le contesté así a esta persona? ¿O por qué estoy pensando que me puede pasar algo? Entonces, en toda esa observación te lleva justamente a que niegues las cosas negativas, observarte de tus pensamientos negativos o tus sentimientos negativos. Entonces, usamos justamente eso, decir, no lo acepto, le quito poder. Y eso es como un pizarrón aquí en tu mente. Tú lo borras y entonces, como la naturaleza detesta el vacío, no se puede quedar ese espacio, hay que rellenarlo con algo. ¿Con qué lo rellenas? Con una virtud que cubre eso. Si tengo un malestar, oye, no, le quito poder, no lo acepto, yo soy la salud perfecta.
vas al médico también, ¿verdad? Haces tu trabajo físico y el metafísico. Pero es un trabajo que se tiene que hacer constantemente. Claro, y es de todos los días, o sea, la metafísica es súper práctica porque no hay un momento en el que digas tú, bueno, ahora me voy a poner a practicar metafísica. No, es donde te agarre. La metafísica es aplicable en tu día a día, mientras vas conduciendo, mientras estás haciendo tu trabajo. Es aplicable. Hablando de aplicar la metafísica, nos compartiste imágenes donde estás compartiendo, donde estás conviviendo con las personas que... Sí, tenemos actividades presenciales donde participamos y también durante el año nos reunimos los estudiantes cuando tenemos algún festival o algo. Si nos vas explicando, claro. Por ejemplo, ahí estás en la Macroplaza. Estamos en la Macroplaza, fue en diciembre, que es justamente a unas horas en las que se hiciera justamente la llegada del espíritu de Nativitas. Okay. Entonces, lo que se hace unas horas antes de que llegue el espíritu es hacer decretos como si fuera una guardia, por así decirlo, y entonces nos quedamos todos los estudiantes en el centro metafísico haciendo decretos toda la noche, participando de actividades y haciendo decretos para energizar todo eso, y después nos vamos a la Macroplaza, que ahí es el centro de la ciudad, y ahí es donde está la llama insustenta de la voluntad, sabiduría y amor, y de ahí es donde se esparce a todo el estado de Nuevo León, la energía. Entonces, ahí es donde nosotros vamos. ¿Y ese es un evento en el hotel que me comentas, que dan ahí las clases? De hecho, esa es de este pasado 5 de agosto. ¿Los que están atrás son maestros todos? No, los de la derecha son estudiantes, del lado izquierdo de la corbata es Román Calapis, él es el facilitador de la cabeza del Centro Metafísico, y yo estoy a la derecha, y en medio está Israel, que es un estudiante también colaborador de ahí del Centro Metafísico. Ok. Y ahí estás. En esta foto. ¿Es la persona que enviaste? Él es el profesor Rubén Cedeño, él es la cabeza visible a nivel mundial de la metafísica, y esa es una actividad que tuvimos el año pasado. ¿Dices que él fue el que conoció a Connie Méndez? Él fue gran amigo de Connie Méndez y con ella conoció la metafísica. Así es. Entonces tuvo una muy buena maestra. Sí. Viene una línea discipular muy fuerte. Ahí tuvimos una comida después de una actividad, ahí con los estudiantes. Ahí está mi facilitador y colaboradores de ahí del centro, que también apoyan. ¿Tu facilitador quién era, el que estaba atrás? Sí, el de la corbata. Ok. La camisa blanca, bueno, ahí es camisa blanca, él es Román Calapis, sí. Okay. Y ahí también tuvimos una actividad, ahí en ese día, fue un día jueves, que es el día del rayo verde de la curación, y entonces hicimos un servicio de curación para las personas que lo necesitaban, y teníamos esas rosas que las llevamos justamente para compartirlas, que es la radiación, el olor a rosas es el olor que atrae la radiación de la Madre María, que es la arcangelina de la curación. Entonces ahí se hizo ese servicio. Y la blanca es la que sí tiene un olorcito peculiar, ¿verdad? Sí. Ahí nos fuimos, ese mismo año, nos fuimos en el 2019, nos fuimos un viaje de estudios a Uxmal, un grupo de estudiantes de varios centros a nivel nacional. ¿Uxmal dónde queda? Uxmal en Yucatán. En Yucatán. Okay, al sur. Al sur de México. Sí, al sur de México. Ahí fue cuando fue el primer día que llegué yo a la actividad, que fue el aniversario del maestro Saint Germain. Ahí tuvimos un festejo al final. ¿Es el mismo festejo ahí? Ajá, sí, ahí es el mismo festejo. Ese era el centro que teníamos nosotros en Vallarta. ¿Y después de la pandemia se tuvo que cerrar o fue después? Sí, fíjate que ahí también fue ¿Las pirámides de? No, ahí estábamos en Uxmal. Ok. Ahí es donde habíamos ido para allá, sí. Tuvimos una convivencia ahí, y esa es tuvimos una actividad, terminamos un curso de Reiki que se nos impartió por ahí, nos lo impartió Román, y todos participamos. Ese fue de la posada metafísica, donde hicimos también como la actividad previa a irnos al centro de Monterrey.
Ahí lo hicimos, pero esa vez lo hicimos online, participamos, nos reunimos, nos enlazamos los centros metafísicos de otros estados, y nosotros ahí participamos desde ahí. A ver, visita el templo interior. Él es Rubén Cedeño. Rubén Cedeño. El compañero o amigo de... El amigo de Connie Méndez. Ajá, y que bueno, ahora él se quedó con esa digamos, esa expansión de la metafísica que inició Connie Méndez, y pues que han sido más de 50 años ininterrumpidamente, que ha viajado por muchos países del mundo, compartiendo la enseñanza. Y pues bueno, con el favor de Dios y gracias Padre, el día 9 de septiembre vamos a tener su visita por acá en la ciudad de Monterrey. Nos va a compartir una actividad que inicia a las 6 de la tarde, ahí en el Hotel Monterrey Macroplaza. Ya vienen ahí los contactos, ¿verdad? Como quiera, vamos a poner tus contactos si quieres que te contacten personalmente, o de ahí, de lo que viene en la imagen, pueden hacer los contactos. Ajá, ahí también en la página del Centro Metafísico, Metafísica Monterrey, Centro Metafísico, ahí también está subido el cartelito. Para quienes gusten participar, pueden enviar un mensajito a la página o a mí ahí al WhatsApp para hacerle su registro y que ya tengan su lugar apartado para ese día. Excelente. Oye, ¿cómo has notado, cómo has impactado a las personas cuando le has compartido esta información? ¿Qué cambios te han compartido? ¿Qué experiencias diferentes han tenido? Fíjate que personas, por ejemplo, que se les comparte información, porque nosotros manejamos como herramienta práctica el decreto, pero previo al decreto uno tiene que comentarles un poco de instrucción para que puedan concienciar el decreto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una persona que tiene una apariencia de falta de salud, en ese momento tú le dices, mira, tienes esta apariencia porque la verdad de esa situación es tu salud perfecta. Entonces tú tienes que mentalizar tu salud, tú quítale poder a eso, háblale a tu cuerpo es inteligente. Tú di, esta es una apariencia, yo le quito poder y yo decreto la salud perfecta. Si tienes que ir al médico, ve al médico. Tómate tus remedios físicos, lo que te tengan que recetar, pero en tu mente tú tienes que hacer esa protección. Tú tienes que hacer ese trabajo interno de hablarle a tu cuerpo para que ese cuerpo se regenere, ¿no? Entonces, las personas empiezan a trabajarlo y entonces ellas mismas te comparten, fíjate que ya me sentí mejor. O gente que a lo mejor tiene una dolencia, un malestar físico, no sé, un dolor de cabeza. Y dicen, mira, ¿sabes qué? Me puse a hacer mi tratamiento, me puse a lavar o lo que tenía que hacer y ya se me pasó y ni siquiera me tomé una pastilla. ¿Por qué? Porque estás cambiando la atención de lo negativo a lo positivo. Hablando de cosas pequeñitas, no de ese tipo. Nos pasó también con el curso de Reiki que se impartió, que las personas iban, ya teníamos identificados algunas personas que iban regularmente, cada semana teníamos actividad y servicio de Reiki para las personas que necesitaban. Y una de las personas me dijo, ¿sabes qué? Que yo siempre, y siempre le tocaba conmigo, entonces dice, yo siempre venía contigo, dice, y gracias Padre, dice, yo me sané de esa apariencia, o sea, con su tratamiento que ella llevaba médico, pero también con las terapias y con su trabajo interno. O sea, fue un trabajo en conjunto. ¿Era un malestar grave lo que traía o era, por ejemplo, una enfermedad? Era una enfermedad que tenía que tratarse, que necesitaba un tratamiento rítmico. O sea, entonces tenía un tratamiento con un doctor y entonces pues ella iba regularmente al doctor a sus tratamientos, a sus chequeos médicos, pero también iba a las sesiones de Reiki y tomaba sus medicamentos. Entonces ella hacía todo el tratamiento completo. Entonces realmente el proceso de sanación pues lo vas haciendo tú, porque tú eres el actor principal de esa situación. Entonces uno lo que hace es justamente ser un proyector, digamos, para energizar esa cuestión, ¿no? De que se magnifique la salud. Nos compartiste también un pequeño video, ¿no? Daniel, por ahí, no se nos fue el productor, donde estás dando como que también un ejercicio práctico. Sí, así es. Sí, las actividades de metafísica no son como tal clases, ¿verdad? Porque o conferencias de que se para una persona al frente y todos escuchan, sino que es práctico y es participativo
porque el estudiante también interactúa, participa, opina, da comentarios. Si tenemos que hacer decretos, hacemos decretos. Entonces es muy interactivo y muy dinámico. ¿Se puede decir que a una persona le das un tratamiento especial o hay tratamientos, como quien dice, generales? Pues nosotros, o sea, se comparten, hay muchos decretos que tú puedes compartir dependiendo de lo que tú quieras trabajar. Tienes que identificar cuál es la apariencia o cuál es la virtud que vas a trabajar ahí. O sea, si es prosperidad, si es salud, si es a lo mejor una situación que tienes con una persona y dices, tú es que tengo que perdonar aquí porque traigo atravesado a fulano, ¿no? Y entonces tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Tienes que identificarlo y puedes trabajar con los rayos, que los rayos es justamente la emisión de esa virtud. Entonces, lo puedes trabajar así, pero hay digamos, una oración que le llamamos oración científica, que es una oración que está muy completa y que la puedes utilizar para lo que tú necesites. Desde un alfiler, dice el señor Rubén Cedeño, desde un alfiler hasta, si quieres, 1,000,000 de pesos, así te lo pone. Claro. A ver si el ingeniero nos pone, Dani, el video, si nos pones para poder ver lo que nos compartió Idalia. Justamente con la presencia. Y ahorita sobre la marcha nos vas a ir explicando. ¿Cómo puedes hacer tú el reconocimiento? Esa la llama violeta. Bueno, y de hecho están todos los colores, ¿no? Sí, esa lámina es la lámina de la presencia de Dios Yo Soy. Esa lámina es una lámina que se utiliza para estudio pedagógico del estudiante, para que justamente como la metafísica no se ve, pero tenemos que tener alguna cuestión física para que el estudiante pueda comprender. Como una referencia. Ajá, que esa es una, digamos, una fotografía espiritual de lo que somos, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿se escucha ahí, Dani? Hacemos Yo Soy. Ok, y ahí sí los escuchan, pero nosotros no. A nosotros no, ok, en muy el bien. tubo de luz. Sí, y entonces ahí yo lo que les estaba explicando era que ese titán de luz que se ve ahí al fondo, así enorme, esa es nuestra presencia de Dios Yo Soy. O sea, a un nivel etérico está a una distancia de 3 metros en todas las personas y se va a acercar tanto como tú trabajes internamente. En la medida en la que tú te conectes y te vas purificando, esa presencia se va acercando. Ajá. Y aquí hay un cordoncito plateado que hace la conexión, como el Wi-Fi, y se ve donde ese ser te está como abarcando, así en luz, y ese es justamente lo que yo les estaba explicando ahí, que ese tubo de luz es el que te protege, pero tú tienes que hacer con tu dedito, tú tienes que hacer los mudras, tienes que hacerlo físicamente, que esa es justamente la práctica. Nosotros decimos, el dedito es tu varita mágica. Y con ese mismo dedito niegas las cosas o afirmas. Ves que hay gente que tiene mucho manatero. Yo soy uno de esos. Bueno. Ahorita porque te estoy escuchando, pero cuando yo estoy hablando, estás hablando, yo estoy claro. Y todo eso, fíjate que son emisiones de energía, porque nuestros dedos son puntos energéticos. Entonces, qué mejor que si sabes estas cosas, pues ya con una intención buena y pura vas enviando. Es bueno saber eso porque a veces, digo, para las personas que no tengan conciencia de eso y están hablando mal o están lanzando muy mala energía y luego todavía están señalando o apuntando, pues están como que impactando con su mala energía. Y sabes que el sentimiento es el que le pone ya como que la mechita, porque cuando te enojas o cuando ves que una persona se enoja se avienta la mano, el manotazo o algo y hasta la misma persona sientes aquí en tu estómago donde se te movió y aquí porque justamente aquí es la parte que se trabaja a nivel emocional. Aquí tenemos nuestro chakra umbilical de la emoción y entonces ya ahorita la ciencia ha compartido que aquí tenemos otro cerebro. O sea, y acá tenemos otro, y hay un montón de cerebros, pero pues están apenas revelando, entonces por eso se dice que el cuerpo es inteligente. De hecho, cuando andamos emocionalmente mal, andamos con colitis, todos estreñidos, todas las citis o inflamados del estómago. Sí. Yo ya he pasado por ahí, en etapas donde yo traía mucho estrés, preocupaciones y emociones atoradas. Claro. Andaba bien mal de mi sistema digestivo. Ya cuando yo aprendí a liberar emociones, como que cuando yo iba con el doctor,
el doctor me decía, es que tú tienes el intestino perezoso. Y me daba pastillas, pero pues yo veía que seguía igual de perezoso ese intestino. Comencé a ver resultados cuando comencé a hacer liberación emocional. Ya después ya ni me acordé en qué momento empezó a funcionar bien mi sistema. Pero es bien importante que hagamos conciencia, como tú dices, es otro cerebro que tenemos aquí. Es otro cerebro y también, o sea, tú también puedes hacerte tratamientos con tu energía, o sea, ¿te puedes autodar Reiki? Sí, o sea, por ejemplo, esta manita, o sea, tú puedes energizar tus manos. A ver, enséñanos porque queremos frotas tus manos así y puedes poner las palmas así cerquitas y tú sientes ese calor de donde estás moviendo la energía. Entonces, puedes poner tu mano así como si fuera tuvieras una bandejita para aquí. Recibirla. Claro, y esta mano derecha, tú puedes pasártela sin tocarte el área de tu ombligo y puedes hacer un decreto. Yo soy la presencia que cubre toda imperfección ahora en mi cuerpo. Apúntenlo, chicos, porque chicos y chicas, porque este ejercicio nos lo está compartiendo totalmente gratis. Claro, o puedes hacer este decreto. La energía que fluye de mi mano derecha es la presencia todopoderosa y absorbente que consume todas las células innecesarias, devolviéndole a mi cuerpo su posición normal y perfecta. Gracias, Padre. Entonces, ahí tú ya estás bajando de tu cuerpo causal esa energía. La energía. Que ese es el cuerpo causal, es lo que veíamos ahorita en la lámina de la presencia, que son círculos concéntricos de colores, donde cada acción que tú mueves aquí de una virtud, algo positivo, ahí se te va guardando. Entonces, cuando tú comes saludable, cuando tú haces ejercicio, tú estás metiéndole ahí a tu esfera verde de la salud. Entonces, cuando ocupes, ahí lo bajas. Ajá. Fíjate qué importante es saber el poder de la palabra. Claro. De hecho, también por ahí el libro de Florence que se llama Tu palabra es tu varita mágica. Tu varita mágica. Es tu varita mágica. Si no sabemos eso, esa varita mágica la podemos estar usando en contra. Claro. Porque en ocasiones maldecimos, nos enojamos y ¿qué es lo que estamos usando? La palabra. Maldita sea Ándale. o desgraciadamente o sea, si no hacemos consciente que nuestra palabra nos puede impulsar, nos puede atorar. Sí, tiene su asunto, porque a veces la gente dice, ay, pero no me importa. El tema es que debemos de saber que aparte, encima de que estás haciendo mal uso de la palabra o del verbo, eso es un boomerang que va a regresar a ti. Entonces todo es causa y efecto, y esa es una parte que también se comparte muchísimo, que el estudiante debe de tener presente, o la persona con la que tú estés, para que ellos sepan que todo regresa. Entonces, a veces las personas, en la medida de lo posible, uno comparte o uno les platica y todo, pero siempre respetando el libre albedrío, porque sabemos, y nosotros también debemos de estar conscientes de que no todas las personas tienen la mente o no están en ese momento para recibir esta información. Y a lo mejor uno les quiere ayudar, o tú tienes la intención de que, yo quiero que todo el mundo sepa esto para que le vaya bien y todo, porque la intención es buena, pero a veces perturbaría más a una persona que sepa todo esto, porque no va a saber qué hacer, claro. Sí, a veces uno quisiera que todo el mundo entrara en un despertar de conciencia. Claro. Yo también cuando comparto información, ya sea a través de videos, a través de mis libros, o un simple posteo en las redes sociales, me gustaría que todo el mundo despertara, pero con que despierte una sola persona, con la información que yo les comparto, como que me doy por bien servido, porque yo sé que no a todo el mundo le toca el despertar de conciencia. Sí, y cuando uno lo hace es siempre con esa intención, o sea, de que, pues en el nombre de Dios, que esta información le llegue a toda la persona que tenga que llegarle y que se siga expandiendo la enseñanza y en el nombre de Dios. Siempre enviar esa bendición. Fíjate eso que acabas de comentar. Yo, antes de comenzar cada podcast, mientras yo estoy en mi casa esperando al invitado, porque lo cito en mi casa, siempre me comunico con el ángel Gabriel, que es el ángel de la comunicación. Ángel Gabriel, que el día de hoy salga el mensaje correcto para las personas correctas y que llegue el mensaje a quien tenga que escucharlo. Estuvo muy amena esta plática, divertida, relajada, y aprendimos todos en conjunto. Siempre lanzo ese decreto. Y las entrevistas fluyen muy rápido que hasta, oye, ya se nos fue el tiempo. Sí, está el productor, chavos, ya córtenle. Sí, entonces sale la información que tiene que salir. A veces los invitados me dicen, oye, se me fue a decir esto y
digo, salió la información que ocupaba salir. Claro. Obviamente Sí, aquí sí, tenemos una hora, ¿no? A veces cuando nos agarramos la plática, sale humilde información. sí. Pero luego, mira, salió la información que tenía que salir. La que la gente ocupa, es eso lo que tenía que salir. Claro, solamente. sí, así es siempre las cosas que tienen que llegar o que tienen que ser en ese momento van a salir. A veces también en las actividades nos pasa mucho, tú preparas tu actividad y vas a dar estos ejemplos o vas a compartir esto otro, pero ya estando ahí, compartes eso o compartes algo diferente porque es lo que toca. O sea, realmente cuando uno comparte estas cosas o cuando uno empieza a hablar de estas cosas, uno es consciente o uno siempre está en esa conexión de que no eres tú el que compartes, sino que es Eres como que un canal. esa divinidad está hablando a través de ti y se va a expresar. Si te fijas, esta conversación que estamos teniendo es muy diferente a la que tuvimos cuando hicimos la llamada. Sí. Yo normalmente les hago una llamada, una pre-entrevista para ponernos a platicar. Ahí no tenemos límite de tiempo. Y claro. yo pregunto y los escucho y todo eso es información para mí. Pero siempre cuando estamos aquí sentados, como ya estamos de frente, nos estamos viendo, estamos interactuando, sale algo bien diferente. Ajá, sí, ¿Sí o no? así es, sí, siempre pasa eso. Y está bien porque a veces uno planea, como dice, ¿no? Uno pone y Dios dispone. El hombre pone y Dios dispone. ¿Por qué? Porque a veces la personalidad es la que hace planes de voy a llevar esto así, así, pero llega tu divinidad, llega tu Cristo y dice, sí, pero con este color o por aquí vamos a llevar la conversación. Entonces uno se hace permeable de alguna manera a todo esto y fluyes en lo que debe de Oye, y ser. hablando de despertar, que a veces uno quisiera que todo el mundo despertara en tu entorno, en tu entorno más cercano, no sé, tu familia, ¿ha tocado que alguien despierte con algo que tú les hayas compartido? ¿O es se puede decir que un círculo que todavía no está listo para el despertar? Sabes que de a poquito la gente como que va captando. Hay gente que te va a rechazar Primero te al tachan príncipe, como de loca como que o loco, ¿no? sí, pero en metafísica todos sabemos que ya nos tienen por locos y ya todos sabemos que estamos locos, ¿verdad? Pero sabes que al principio, pues claro, porque pues la conciencia humana es, me está sacando de mi línea en la que yo me muevo. Porque traemos una línea de creencias. Ajá, de que es que esto es así y tú vives en tu mundo de colores y hay gente que te dice así y tú dices, no importa, mi mente está en Dios y solo Dios actúa en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más sano, digo, en esos casos es tú sigue haciendo tus cosas como tú quieres hacerlas. Respeta a los demás, pero no sé, si tú haces un decreto, si escuchas una mala noticia, le quito poder, no lo acepto, Dios bendice la perfección en esa situación. Entonces, es muy dinámica, entonces eso es ir kinesiando alrededor de las personas y llega un punto en el que la gente empieza a hacerlo ellos mismos. No porque tú se los digas, no porque tú les impongas o porque les digas, mira esto, no, sino ya que por ellos mismos lo iniciativa hacen. propia. Y tú los escuchas platicar y a veces estás platicando con ellos, no, fíjate que en el trabajo, pero fíjate que está una situación así, que le quito poder, pero puede ser, entonces ellos mismos. Y creo que es la forma mejor que puede haber para compartirle a una persona. O sea, que ellos te vean haciéndolo, ¿no? Es como éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños nosotros hacíamos muchas cosas porque veíamos que papá lo hacía. La observación. Sí, o sea, no es de que te digan hazlo, sino yo veo. Y eso es una forma muy, muy práctica. Y yo sí lo he visto en mi familia, en compañeros de trabajo también, y así en niños me pasa mucho con los niños. Tengo sobrinos, pero también otros niños, vecinitos o así, y los mismos niños van también observando. Y dicen, te quito poder a eso que estás diciendo. O sea, ya el niño empieza. Sí, porque el niño es una esponjita. Ajá, es una esponjita. Los primeros 7 u 8 años sí. Están bien receptivos. Ajá. Todo lo que ven, sí. o sea, para acá. Sí. Lo interiorizan rápidamente. Sí, y sabes que a lo mejor a muchas personas que han escuchado esto o que a lo mejor fueron a una actividad y ya no regresaron, pues no era su momento, pero sabes que
toda cosa que escuchen, incluso hasta agarrar un libro y que no lo compraron, es una energía que se queda con ellos. Es como una semillita. Tarde que temprano. Y tarde o temprano ese Cristo interno es el que te lleva. O sea, porque Él es realmente el que te lleva a una actividad de metafísica, a comprar un libro, porque pues también hay libros que se venden en las librerías normales. Vas, no sé, a una librería aquí que está en Constitución. Ándale, sí, y ves libros de Connie Méndez, ves libros relacionados con el tema, y ese Cristo es el que te lleva a ir a tomarlos. Y ese yo lo tengo bien comprobado, porque cuando yo comenzaba a leer, no sé, tenía como 18 años más o menos. Bueno, que ya yo por mi cuenta leía, porque antes tenía que leer, pero antes ya por mi cuenta dije, en aquel entonces leía que novelas de terror y de ficción y esas cosas. Y me iba con unos amigos a comprarlos así en los usados, porque era donde encontrábamos los libros más, así que ya no conseguías en las nuevas. Pero yo me les despegaba y me iba a los libros así de que el poder de la mente, la telepatía, la quiromancia y cosas esotéricas, y pues me tiraban carrilla, como decimos aquí en Monterrey, me tiraban carrilla, mira los libros que te gustan a ti. Pero bueno, con el paso del tiempo ya empecé ahora sí, se depositó la semillita, como dices tú. Bueno, entonces, ¿qué mensaje, qué consejo le dejarías a las personas que el día de hoy se conectaron para verte a ti? Porque se conectaron para verte a ti, no a mí. ¿Qué mensaje les darías? Sí, mira, pues que en esta vida todos vinimos con un propósito, y que ese propósito se va a ir manifestando en nuestra vida en la medida en que nosotros vayamos aquietando nuestra mente, nuestro sentimiento, que nos vayamos positivizando a través de nuestro cuadrante de causación, y que tengamos presente que en este mundo es un mundo en donde cada situación que nos pasa no es ningún castigo, sino más bien es una oportunidad para aprender y desarrollar conciencia en las diferentes líneas que tenemos de la vida. Llámese salud, prosperidad, amor. Cada uno de nosotros, a través de esa observación, nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que tengo que trabajar, qué tengo que desarrollar. Entonces, la metafísica es muy práctica. Es algo para estudiar y poner en práctica ya desde el momento en el que tú sales, y pues bueno, que en el nombre de la divina presencia de Dios Yo Soy se manifieste el tiempo perfecto y la enseñanza correcta para cada persona que así lo necesita ya. Gracias, Padre. Excelente mensaje. Bueno, pues ya saben, si quieren comenzar a hacer cambios en su vida, primero tienen que comenzar a ser consciente el poder de la palabra, el poder del pensamiento, a ser consciente que somos energía y despertar ese Cristo interior, o sea, regresar a nuestro estado natural, que es ser consciente. Obviamente a todo mundo le llega, por algo estás viendo este podcast, nada es casualidad. Y llega el momento del podcast que no me gusta para nada, y es pero cuando tiene que ser. Tenemos que comenzar a despedirnos. Sí. Fue un placer escuchar la información que nos vienes a compartir el día de hoy. Tiene mucho que ver también con las cosas que yo comparto. Hacer cambios internos, hacer consciente que tu palabra es tu varita mágica. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por venir desde lejos hasta acá con nosotros. Voy a comenzar a despedir el programa. ¿De acuerdo? Próxima semana vamos a tener aquí a Lorenzo Sánchez, que nos viene a compartir el tema barra de Access y Facelift. Para que estén al pendiente de ese tema, va a estar muy interesante. Les recuerdo que permanezcan presentes en el aquí y la ahora con sus 5 sentidos. Yo soy su amigo Arturo Rivera y nos vemos a la próxima. Ánimo y muchas gracias. Idalia. Muchísimas gracias por la invitación. Les recuerdo que mi libro Concedido y mi libro El Portal de los Deseos los pueden conseguir a través de Amazon.com si son de México, o a través de Amazon.es si son del extranjero. Vayan, descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida. Esto fue el podcast 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera.